Televidentes, amigos en todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. Hoy se registró una masacre en la penitenciaría del Litoral. La Fiscalía abrió una investigación por este hecho violento que deja ya más de 10 muertos. Con esto empezamos. Bienvenidos. Y les contamos que vamos a hacer a esta hora contacto con Ricardo Alcíbar. Él nos tiene más detalles desde los exteriores de este complejo carcelario para que nos cuente sobre lo ocurrido. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Nos hemos trasladado nuevamente a los exteriores de la penitenciaría del Litoral sobre el kilómetro 16.5 de la vía Daule. Esto luego de una revuelta carcelaria que deja hasta el momento, según datos del SNAI, al menos 15 personas fallecidas y 14 heridas. Nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos a continuación. Esta toma aérea muestra cómo 4 internos sacan del interior de los pabellones hasta los patios varios cuerpos de los privados de libertad que fueron asesinados durante la madrugada del martes. Tras reportarse nuevos enfrentamientos al interior de la penitenciaría del Litoral, según los registros, desde las 3 de la mañana se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego e incluso explosiones provenientes de este complejo carcelario. Los ruidos cesaron luego de 2 horas, cuando un gran contingente de uniformados ingresó al recinto. Pasada las 6 de la mañana, decenas de personas llegaron hasta los exteriores de la cárcel, esperando noticias de sus familiares allí recluidos. Mientras que al menos 8 ambulancias, algunas del Ministerio de Salud Pública y otras del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ingresaron al área de parqueos y tras varios minutos salieron con las balizas y sirenas encendidas, a toda velocidad, escoltadas por patrulleros de la Policía Nacional y un agente penitenciario, con dirección a las casas de salud más cercanas, como fue el caso del Hospital de Monte Sinaí, hasta donde llegaron 8 privados de libertad heridos, por lo que se reforzó la seguridad en este punto. Fue cerca de las 9:20 de la mañana que 2 vehículos de medicina legal hicieron su ingreso a la penitenciaría para sacar los cadáveres. Casi en simultáneo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI hizo su primer pronunciamiento mediante su cuenta de X, donde informó que 15 PPLs habían sido asesinados y al menos 14 resultaron heridos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que en las próximas horas se formularán cargos contra 9 privados de libertad por su participación en el delito de asesinato, todos ellos involucrados en esta nueva masacre carcelaria. Esta nueva revuelta penitenciaria se une a una larga lista de incidentes reportados en la penitenciaría del Litoral y con funcionarios de este complejo carcelario. Hasta acá la información. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. A la morgue de la policía de Guayaquil siguen llegando los cadáveres de los privados de la libertad asesinados en esta nueva matanza en la penitenciaría del Litoral. Hacemos contacto con Catalina García. Desde los exteriores del Laboratorio de Criminalística nos amplía la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, familiares de los privados de libertad asesinados esta madrugada en la matanza registrada en la penitenciaría del Litoral reportan que cerca de las 4 de la mañana empezaron a recibir llamadas dentro del centro carcelario que les indicaba que sus seres queridos fueron asesinados. Tenemos los detalles de esta información en el siguiente reportaje. La esposa de uno de los reos asesinado indica que su ser querido le había advertido hace 2 días lo que iba a pasar. ¿Qué le dijo antes de ayer? Que los iban a matar, que se les iban a meter y los iban a matar. ¿Quiénes iban a meter? Es que no me dijo porque solamente fue un mensaje que dejó nada más. Sí, que lo saquen rápido, porque los iban a matar a todos. Finalmente ocurrió. El SNAI, ente encargado de las cárceles, confirmó pasada las 9 de la mañana de este martes que habían 14 reos heridos y 15 muertos, como resultado del enfrentamiento armado dentro de la penitenciaría del Litoral. Él tenía que salir la semana pasada y le suspendieron la audiencia por los cortes de energía, dijo el juez. Años con esto, tenemos años con muertos, asesinatos, descuartizados y nadie hace nada. Nosotros. En los exteriores de la morgue en Guayaquil, en el Laboratorio de Criminalística, familiares de privados de libertad siguen esperando la llegada de los cadáveres. Reportan que desde las 4 de la mañana empezaron a recibir llamadas, contándoles lo que sucedía dentro de la penitenciaría. ¿Cómo puede ser posible que en un lugar donde están resguardados con militares, policía, donde están todos encerrados, se supone que tienen que estar cuidados, se supone que ellos tienen controlado, porque eso nos informan a nosotros y nos engañan todos los días? La tragedia de quienes perdieron a sus parientes se
cuenten las escenas de dolor que una vez más se repiten aquí. Las madres, padres, esposas, hermanos e hijos exigen a las autoridades cumplan con su papel rector dentro de las prisiones para garantizar una auténtica rehabilitación social y evitar estas matanzas producto de la violencia carcelaria. Los familiares de privados de libertad continúan exigiendo mayor control dentro de este centro carcelario, pues la mayoría de reos asesinados tienen disparos y también acabaron con su vida con armas blancas. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Una buena tarde para ti también, Catalina. A pesar de la declaratoria de zonas de seguridad nacional en las cárceles y el apoyo de las Fuerzas Armadas, lamentablemente la violencia continúa. Y es que la masacre ocurrida este martes en la penitenciaría del Litoral ha sido precedida por varios hechos violentos. Lo ocurrido este martes en la penitenciaría del Litoral es solo el corolario de una serie de eventos que devolvieron las miradas al sistema penitenciario, donde se aseguraba desde el discurso oficial que se había retomado el control. Se hicieron vallas, se pintaron fachadas, pero un atentado con un dron en la cárcel de máxima seguridad La Roca. El asesinato de 2 guías penitenciarias de la directora encargada de la penitenciaría, así como varias alertas por el hallazgo de reos colgados. Todos eventos ocurridos este año han dejado entrever que solo se trató de una tregua. El gobierno de Daniel Noboa enfrentó su primer estallido carcelario este martes, en medio de un declarado conflicto armado interno que considera a los centros de rehabilitación social como zonas de seguridad nacional. Dentro permanecen uniformados de las Fuerzas Armadas. Fuera, rige un estado de excepción extendido. Así, se reedita un nuevo episodio de violencia en las cárceles. Una que solo en el gobierno de Guillermo Lasso dejó 387 reos asesinados en 14 hechos violentos. Y en el de Lenín Moreno, 79. Ocurre también en medio de la propuesta que ha hecho el gobierno para que se permita reformar la Constitución y con ello retirar a los privados de libertad de los grupos considerados vulnerables. En Guayaquil, Carlos Acoto, Teleamazonas. En otros temas, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, anunció que se podría concretar un primer contrato con una empresa colombiana para la compra de energía. Mientras tanto, gremios de generación eléctrica de ese país pedirán al gobierno de Gustavo Petro que se levante la restricción de exportar energía a Ecuador, tomando en cuenta la mejora de sus embalses. Que Colombia exporte energía a Ecuador sigue siendo la opción más cercana para superar en algo la crisis eléctrica. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, señaló este martes en el Foro de Sostenibilidad que se lleva a cabo en Quito que está cerca la adquisición de energía a privados. Hoy me toca terminar el contrato con Colombia, un privado de Colombia. Y tengo luego que hacer la visita al Procurador General del Estado. Me revisa la cláusula arbitral. Sin embargo, no dio detalles porque dijo no quiere dar falsas esperanzas. En todo caso, en Colombia se abre otro escenario positivo para Ecuador, pues se registra una mejora en sus embalses tras las intensas lluvias de los últimos días. Hemos tenido lluvias por encima de la media histórica, más o menos un 130%, lo cual pues ha hecho que el embalse se recupere relativamente bien. Hoy digamos que amanecimos con un nivel de embalse cercano al 61.9%. La meta de Colombia es alcanzar el 67% de los embalses hasta el 1 de diciembre, y eso se logrará si las lluvias continúan con intensidad como hasta ahora. Está lloviendo más en algunas regiones que otras, entonces puede ser que algunos embalses se llenen mucho más rápido, lo cual nos haría comenzar a botar agua en esos embalses, que es lo que nadie quiere. De allí que analizan solicitarle al gobierno de Gustavo Petro que levante la restricción de exportar energía a Ecuador. Del lado de los gremios, tenemos un par de reuniones esta semana para comenzar a decirle al gobierno, mire, yo creo que ya es momento de, digamos, retomar esas exportaciones a Ecuador. Hay una empresa que se llama XM, que es la que opera el sistema interconectado nacional. Entonces ellos son los que tienen el radar que les permite día a día ir haciendo las evaluaciones en cuanto al comportamiento de los embalses y de acuerdo a ese comportamiento, pues toman las decisiones. Pero para el exministro de Energía de Colombia, Amílcar Acosta, la opción de exportar no será posible sino hasta diciembre. Este mes de noviembre no veo clara la posibilidad de que se reanuden esas exportaciones. La proyección que vienen haciendo los expertos es que se espera
que para la primera semana de diciembre. Así la expectativa sobre las decisiones del vecino país sigue latente. Belén Merizalde, Teleamazonas. Seguimos juntos, gracias por elegirnos. La Asamblea pedirá un pronunciamiento a la Corte Constitucional sobre la decisión del Ministerio de Trabajo de suspender a la vicepresidenta Verónica Abad. Entre las bancadas empieza a tomar fuerza la intención de llevar a juicio político a la ministra Ivonne Núñez. Karen Aro nos cuenta los detalles desde la Asamblea. Adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. El anuncio lo hizo la misma presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, este martes. Dijo que la legislatura hará una consulta a la Corte Constitucional, específicamente pedirá emita un dictamen interpretativo respecto de las competencias que tiene el Ministerio de Trabajo, institución que mediante sumario administrativo suspendió las funciones de la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días. La consulta será si es que estaba o no en la posibilidad de hacerlo. En tanto, entre las diferentes bancadas ya ronda la posibilidad de un juicio político a la ministra Ivonne Núñez. En el siguiente reportaje yo les cuento, veamos. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, lo anunció. La Asamblea Nacional va a solicitar a la Corte Constitucional un dictamen interpretativo sobre las competencias de la ministra de Trabajo sobre esta inhabilitación. La consulta que hará la Asamblea a la Corte Constitucional es si es que el Ministerio de Trabajo podía o no suspender a la vicepresidenta Verónica Abad en su cargo mediante un sumario administrativo. Decisión de la presidenta que encuentra el respaldo en las bancadas legislativas. Aseguran que la Corte es la única instancia que puede resolver lo ocurrido. Si es que la Corte Constitucional determina que existe un incumplimiento y que la ministra se ha revocado funciones, entonces tiene que comenzar el proceso de fiscalización de forma inmediata. Se habla de Cancillería y Ministerio de Relaciones Laborales. Juicio político en contra de la ministra de Trabajo, porque es evidente cómo se vulnera toda la norma constitucional. La ministra, al ser una funcionaria de menor rango jerárquico, ¿cómo se sanciona a uno de elección popular? O sea, estamos de cabeza. En Construye, Jorge Peñafiel dice que independientemente de lo que la Corte pueda dictaminar, la Asamblea debe tomar acciones radicales, ya que una vicepresidenta electa por el voto popular no puede ser reemplazada por un decreto. Estamos ante un golpe de Estado, blando, pretendido ser y escondido a través de circunstancias jurídicas. Pero es, sin duda alguna, el desconocimiento de la voluntad popular. La bancada de gobierno defiende la decisión del presidente Daniel Noboa. Valentina Centeno asegura que lo actuado sobre la vicepresidenta tiene sustento constitucional. Existe una sentencia constitucional de la cual siempre seremos respetuosos y también de la decisión ministerial tomando en cuenta la independencia de funciones. Según la presidenta Viviana Veloz, en el Pleno se planteará la posibilidad de que la vicepresidenta Verónica Abad pueda comparecer ante los legisladores este miércoles y exponer su posición. Y bien, para finalizar, contarles que esta mañana el Pleno de la Asamblea Nacional no autorizó levantarle la inmunidad parlamentaria a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, para que pueda enfrentar ante la justicia una querella que le presentó el presidente de la República, Daniel Noboa, por supuesta calumnia. Eso es cuanto yo les puedo comentar hasta el momento desde la Asamblea Nacional. Continúan ustedes en estudios, que tengan una buena tarde. Una buena tarde para ti también, Karen. El gobierno mueve sus fichas, desempleadas a la vicepresidencia de la República y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al Ministerio de Gobierno. A continuación les contamos quiénes son Sarilla Moya y José de la Gasca, quienes además formaron parte de las filas de anteriores gobiernos. Aunque hemos tenido avances en los últimos años, erradicar la pobreza es uno de los retos más grandes de América Latina. Cuenta con una vasta experiencia en la función pública. Ha formado parte de las filas de los últimos 4 gobiernos, acompañó al actual durante el periodo de transición e incluso su nombre se barajaba como posible ministra de Economía y Finanzas. Es Sarilla Moya, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Semplades, pero que tras la suspensión temporal de Verónica Abad, asume la vicepresidencia de la República por encargo del primer mandatario. Ecuador ha tomado las medidas necesarias para mejorar sus ingresos corrientes y proveer... Economista, 36 años, cuenta con posgrados internacionales, ha sido docente universitaria y desde hace 11 años ha estado vinculada a la función pública.
Ha sido analista de planificación y presupuesto en Semplades, analista de activos públicos en el Ministerio de Economía, directora de seguimiento y evaluación en Semplades, directora de planificación y seguimiento en el Ministerio de Gobierno, coordinadora de gestión en esa cartera de Estado y finalmente titular de Semplades. Pero no es el único movimiento que ha hecho el gobierno en sus filas. Tras la salida de Arturo Félix Wong del Ministerio de Gobierno, se ha designado en esas funciones a José de la Gasca, abogado de 42 años, con estudios en ciencias sociales, políticas y ciencias forenses, quien se venía desempeñando como embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas y como tal, formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente. Reafirmamos nuestro respeto por el derecho internacional. En 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno, fue designado secretario anticorrupción. En 2019, postuló para fiscal general del Estado en el proceso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Antes, pasó por la Asamblea Nacional como asesor y por la función judicial. En Guayaquil, Carlos Acoto, Teleamazonas. La central Coca-Cola Sinclair opera en un 20% de su capacidad. Con la hidroeléctrica Mazar fuera de operaciones es inminente el incremento de los apagones. Esto aseguran los expertos consultados. La composición hidráulica de electricidad que genera diariamente el país se encuentra en estos momentos en un 48%, siendo así que, por ejemplo, en el caso de la central Agoyán, está entregando actualmente 35 megavatios de los 156 que genera en condiciones normales. Minas San Francisco, por su parte, aporta con 55 megavatios de los 212 megavatios que tiene de capacidad. En el caso del complejo Paute Mazar, su situación es aún más crítica, porque solo cuenta con aportes laterales, y aquí el detalle queda el consultor energético Luis Eduardo Armas. Como en este momento Mazar está fuera de línea, deja de percibir un aporte de aproximadamente entre 70, 80 o 90 metros cúbicos por segundo en función de la generación de Mazar. Como en este momento la central Mazar está apagada, se está recibiendo aportes mínimos del orden de 15 a 20 metros cúbicos por segundo. Esto mientras que Coca-Cola Sinclair actualmente logra generar entre 200 a 300 megavatios de su capacidad nominal de 1.500 megavatios, lo que significa un 20% de su generación, a lo que Armas advierte que ante la falta de previsiones, el gobierno se verá obligado en aumentar los cortes de energía. Se ve necesario que se recurran a cortes en el orden de 14 a 16 horas para la próxima semana o a partir del fin de semana. O sea, ¿es tan imperioso así? Sí, porque las reservas energéticas son bajas y con 12 horas la recuperación de Mazar ha sido mínima. Esta misma postura es compartida por Freddy Campoverde, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAI. Tenemos que incrementarlo. ¿Para qué? Para poder mantener, y mientras se hacen las negociaciones, ojalá en esta semana se logre concretar el tema de la venta de Colombia para mejorar en unos 200, 300 megavatios. Asimismo, Campoverde afirma que dentro de este panorama el gobierno deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos. Las térmicas son centrales complementarias que no pueden darse un uso continuo en algunas de ellas, y actualmente estamos produciendo alrededor de los 1.300 megavatios. Esto podría causar algún tipo de problemas. Y es bajo estas condiciones que se encuentra el país, entre la ausencia de lluvias en la zona austral, la espera de la compra de energía de Colombia y racionamientos de 12 horas que ya dejan pérdidas millonarias y malestar de los ciudadanos en general. Astrid Singre, Teleamazonas. El gobierno espera poner a funcionar la central de Ayuriquín del complejo Toachi y Pilatón en el mes de diciembre. Para ello, desde la semana pasada llenan el embalse de Toachi y Pilatón 1 metro más. María Gracia Chagón nos amplía la información desde el lugar. Adelante. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Nos encontramos en el complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón, que trabaja en 3 provincias, Cotopaxi, Santo Domingo y Pichincha. Este está conformado por la central Ayuriquín, Sarapuyo y una mini central. Para sortear la crisis energética en 45 días, en diciembre el gobierno espera poner a funcionar Ayuriquín, luego de 14 años sin hacerlo. Desde la semana pasada, todos los días llenan su embalse entre 1 y 2 metros a las 11 de la mañana. Hoy, por ejemplo, el embalse amaneció a 931 metros sobre el nivel del mar y se espera llegue a 932 metros sobre el nivel del mar. Escuchemos cuántos megavatios podrá generar esta central.
Tenemos que llegar hasta la cota 970 metros sobre el nivel del mar para empezar con las pruebas. Ayuriquín tiene una generación total de 204 megavatios, cada turbina genera alrededor de 68 megavatios individualmente. Obviamente, tengamos en cuenta que estas son pruebas. A partir de finales de diciembre y mediados finales de diciembre empezaríamos con la primera turbina, en enero la segunda turbina y para el mes de febrero ya tendríamos operativa la tercera turbina. Para ello hay maquinaria trabajando en el lugar. Para que no haya sedimentos en el cauce del río Toachi necesitan quitar el talud. Así el embalse llegará a 985 metros sobre el nivel del mar. Escuchemos. En este aspecto lo que se tiene que hacer desde la parte ambiental es un desbroce de los taludes, precautelando la integridad de las especies de fauna y flora que existen en estas. Se hacen inventarios y si se encuentra especies se las retira. Además se hace una limpieza del talud. Mazar, Molino, Sopladora, Goyán, San Francisco y Pucará se encuentran en la vertiente del Amazonas. Toachi y Pilatón se encuentran en la del Pacífico, que cuando estamos en estiaje aún logra tener agua. Este es el beneficio de esta vertiente. Que cuando tengamos épocas de lluvia, época de invierno en la zona oriental, tenemos época de verano acá y viceversa. Tendríamos generación de energía en épocas de estiaje en la cordillera occidental, ¿no? En total, si Ayuriquín, Sarapuyo y la mini central empiezan a trabajar, podríamos tener un aporte de 254 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Para su funcionamiento es óptimo que se siga un protocolo con el objetivo de que la vida de funcionamiento de esta central hidroeléctrica sea bastante larga. Continuamos con ustedes en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. Gracias por tu reporte. Según el Ministerio del Ambiente, el cambio en los patrones de precipitaciones, sequías prolongadas y retrocesos en glaciales se dan a causa del calentamiento global. Brigitte Mancheno hizo un recorrido por las principales fuentes naturales del Ecuador ubicadas en Chimborazo y nos cuenta qué fue lo que encontró. Adelante, Brigitte. ¿Qué tal, compañeras en estudios? Muy buenas tardes. Realmente son cifras y datos que preocupan. De hecho, Ecuador solo este año ha enfrentado una de las sequías más prolongadas de los últimos 60 años y también ha tenido la temperatura más alta de los últimos 30 años. Esto preocupa sobre todo a las comunidades que están cerca, por ejemplo, a nevados y ríos. Nosotros nos encontramos en la provincia de Chimborazo y de hecho a la mañana de este día martes nosotros pudimos recorrer algunos de los refugios y, por ejemplo, llegamos a uno que está ubicado a más de 5.100 metros de altura y ahí nos comentaban varios guías y también turistas que vienen nuevamente a esta zona natural y es que hasta ese punto llegaba la nieve. Sin embargo, las imágenes que ustedes están viendo en pantalla corresponden al nevado Chimborazo. Esto preocupa en gran manera porque afirman que afecta sobre todo también a los turistas que llegan con la expectativa de conocer esta reserva natural. Sin embargo, el hielo pues ya no está donde hace al menos 30 años se encontraba. Ahora nos encontramos en el río Chambo y si Jairo me ayuda también vamos a poder evidenciar un poco del caudal de este río. El día de ayer ya les comentábamos en un reportaje especial que este río abastece a varias comunidades que se dedican a la agricultura y recordemos que desde aquí, desde Chimborazo, es que sale gran parte de las hortalizas que se distribuyen a nivel nacional. Sin embargo, les preocupa pues el caudal de este río a falta de lluvias pues ha bajado. Según expertos, esto se debe al calentamiento global que estamos enfrentando a nivel nacional y también aquí. Es la información que podemos contarles a esta hora de la tarde. Nosotros en nuestras próximas emisiones pues estaremos pendientes para contarles más sobre lo que ocurre en el centro del país. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Brigitte. Continúan los cortes de energía y los negocios siguen afectados luego de 51 días en esta situación. Nuestra compañera Erika Vera desde el centro de Guayaquil nos tiene más detalles. Adelante. Buenas tardes, compañeros en estudios televidentes. Tras 51 días de cortes de energía son las realidades, tal como ustedes lo mencionan, que existen en el comercio nacional. Hemos ingresado al interior de esta panadería ubicada en el centro de la ciudad para conocer un poco cuál es la realidad, las historias que están detrás del mostrador. En el siguiente reportaje conoceremos más. Veamos. Aún con energía ingresamos a una panadería ubicada en el centro de la ciudad. Nos recibió su administrador Víctor Tamayo. Él nos comenta la incertidumbre que tiene. Los horarios de cortes no se cumplen. A veces nos han dicho, un ejemplo, de 5 a 9, 5 de la mañana, 9 de la mañana,
pero no se cumple. Llega a 5:30, a veces se va a 9:30. No hay una exactitud a veces. Eso es lo que podríamos decir un poquito complicado en cuanto a la organización del tema este. La inestabilidad de los horarios incrementan las pérdidas económicas y de producción. Entonces toda la producción se queda ahí a medio hornear. ¿Qué le genera a usted pérdidas? Claro, porque ya no se puede volver a utilizar eso. Es una materia prima que ya se terminó. En medio de los apagones, Víctor toma la difícil decisión de notificar a sus colaboradores qué días dejarán de laborar. Esa es la única manera, no podemos más. De ahí, vía telefónica, vea, este es el nuevo horario para este día. Durante el recorrido conocimos a Jorge, mientras ingresaba los panes al horno. Es padre de familia y tiene 2 hijas. Él nos comenta lo difícil que es no tener un día de trabajo. Su esposa se quedó sin empleo. Llegar a la casa y decirle no hay trabajo hoy día. El único que trabaja en la casa soy yo. Ese es otro, también hay que ver. Sí, el único, porque ella trabajaba, pues también la sacaron. Por lo mismo, por las cortes de luz. En el área de amasado encontramos a Javier, compañero de Jorge. Él agradece por el día de trabajo. Claro, gracias a Dios, tenemos trabajo aquí. Esta es la realidad que viven los ecuatorianos en 51 días de apagones, que suman alrededor de 20 días en completa oscuridad. Como ustedes pudieron observar, 2 realidades distintas que existen en un mismo negocio. Aquel empleador que tiene que enviar sus mensajes para poder notificar a sus trabajadores que el día de hoy no van a llegar a laborar, y aquel padre también de familia que no llegará a su domicilio con el sustento diario. Esta es la información, compañeras, desde el centro de la ciudad. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes. Compleja situación la que vivimos. Queremos invitarles ahora, amigos, a que escaneen el código QR que en este momento apareció en sus pantallas. Con la cámara de su celular la apuntan y con esto van a poder consultar los horarios de cortes de energía programados hasta el jueves 14 de noviembre. Este enlace le va a llevar directo al sitio web de Teleamazonas, donde va a encontrar todos los detalles. Nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más noticias. Más información, amigos. 287,000 miembros de juntas receptoras del voto se escogieron este martes a escala nacional. El 80% de ellos son estudiantes universitarios y las capacitaciones empezarán en el mes de diciembre. Fue a través de un sorteo público y con la presencia de un notario que este martes se escogió a los 287,534 miembros que conformarán las juntas receptoras del voto a escala nacional. De ellos, el 80% son estudiantes universitarios y el resto se divide entre funcionarios públicos o privados y del padrón electoral. Dentro del país son 284,319 y para el exterior 3,215. Está definido por parte del Pleno que se realizará la erogación de $20. Solamente en Pichincha, por ejemplo, se designaron a 49,357 miembros que irán a 7,000 juntas receptoras del voto. Más las 6 que van a ser de lo que es voto en casa. A su vez, estas estarán funcionando dentro de los 464 recintos electorales. Hemos tenido un aumento significativo, 14 recintos aproximadamente. Quienes han actuado como vocales principales en 3 procesos electorales consecutivos ya no serán considerados para esta selección. Así, las capacitaciones empezarán ya el 2 de diciembre y se extenderán hasta el propio día de las elecciones, es decir, el 9 de febrero. Este año, anunciaron las autoridades, se harán únicamente de manera presencial, para lo cual en Pichincha cuentan con 90 instructores. Vamos a arrancar con 3 puntos de capacitación permanente. El primero va a ser aquí, en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, también al sur, en el auditorio de la Unión de Taxis, y más al sector del norte, en el actual Parque Bicentenario, que van a funcionar de lunes a domingo. Sobre la calificación de candidaturas, existen 15 binomios en firme, 11 listas de asambleístas nacionales y 11 de parlamentarios andinos, por lo que se espera que la lista oficial esté publicada incluso antes de la fecha límite, que es el 30 de diciembre, y se empiece lo antes posible con la impresión de papeletas. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El sector automotor del país rechaza el tributo progresivo para la venta de vehículos usados, medida que ya se encuentra en el legislativo. Los vendedores regularizados de carros de segunda mano exigen a las autoridades incrementar los controles y clausurar los patios de venta informales.
En lo que va del año, las ventas de carros usados en el país han disminuido hasta en un 50%. Por ejemplo, en Guayaquil, en esta casa de vehículos de segunda mano, normalmente se vendían 2 automotores al mes, pero en octubre apenas se comercializaron 6. Representantes del sector automotor temen que la disminución en las ventas de carros usados aumente tras el incremento progresivo de tributos, medida establecida en el proyecto de ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que ya se encuentra en la Asamblea Nacional. Las cargas tributarias que tiene el Ecuador sobre la comercialización de vehículos en general ya son de las más altas del mundo. Ahora subirlos más y golpear al tema de los usados no creo que es conveniente ni para el mercado formal ni para el mercado informal. Actualmente el impuesto a la compra y venta de vehículos usados es del 1%. Es así que, por ejemplo, un vehículo de $24,000 actualmente paga $240 de tributos. Pero en caso de ser aprobado el proyecto de ley, el impuesto a pagar podría incrementar hasta los $1,200. Consultores tributarios afirman que esta medida es exclusivamente recaudatoria. No veo tal vez cómo tú puedas frenar o desincentivar el lavado de activos, porque al final del día hay que tomar en cuenta que son poderes económicos extremadamente fuertes que evidentemente van a poder cubrir este nuevo tributo. En 2023, el Servicio de Rentas Internas llegó a recaudar $29 millones por concepto del impuesto del 1% a la compra y venta de vehículos usados. Entonces esto significa que si lo subimos al 5%, pues estaríamos hablando de prácticamente mal contados de unos 100 millones. De su parte, los vendedores regularizados de carros de segunda mano aseguran que la problemática del lavado de activos se solucionaría si las autoridades incrementan los controles y clausuran los patios de compra y venta de vehículos usados informales. Que sean más controlados por la UAFE. De acuerdo a Jimmy Cortés, representante de las casas de venta de vehículos usados, en Guayaquil hay alrededor de 60 patios que se dedican a esta actividad y apenas el 20% está regularizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. En Guayaquil, Bernarda Ceballos, Teleamazonas.